Buenos días, soy Cristian, profesor de inglés del programa Flexible. Vamos a seguir con las guías para poder trabajarlas, ¿ya? La clase anterior, o sea, el video anterior, la verdad, revisamos la guía 1, cómo ustedes podían trabajar la guía 1 en forma satisfactoria. Ahora vamos a ir con la guía número 2, ¿cierto? De primer nivel. Acá están los temas. WH Questions, que en el fondo es cómo trabajar las preguntas que son comunes a todos los idiomas, ¿cierto? El quién, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, ¿sí? Que es para poder armar preguntas y obtener información, ¿cierto? Después el do y don't lo vamos a revisar, que con eso es la negación, ¿cierto? Para hablar de cosas que no hacemos o que no nos gustan o digamos, dar ideas de ese estilo. Y todo esto enmarcado en el presente simple, ¿cierto? Que en el fondo es el presente que ocupamos para dar ideas claras, ¿cierto? Me gustan las pizzas, es el presente simple. ¿Ya? Yo trabajo de lunes a viernes, esa es como la idea, ¿sí? Entonces partamos acá revisando el contenido. Acá está la pregunta quién, ¿cierto? Ahí está, who, quién, who, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, which, cuál, whom, a quién, whose, de quién. Acá está, digamos, el significado correspondiente, ¿ya? Acá hay ejemplo, entonces, claro, yo quiero preguntar quién es esa persona. Entonces ahí yo voy a decir who, quién. Who is that? ¿Quién es ese? Who is that person? Right? Si quiero preguntar qué es esto, qué es esto, qué es esto, ¿cierto? Lápiz. ¿Sí? Voy a decir what is that? ¿Qué es eso? O what is it? Cuando quiero preguntar por ¿cuándo trabajas? When, ¿cuándo? When do you work? Acá está el where, ¿dónde? ¿Cierto? Where is the pencil? ¿Dónde está el lápiz? Why, ¿por qué? ¿Sí? Why, ¿sí? Why is the closed? ¿Por qué está cerrado? ¿Cierto? Acá yo la verdad pondría it. ¿Ya? What is it closed? ¿Por qué está cerrado? ¿Sí? Y acá dice how, ¿sí? ¿Cómo? ¿Ya? La forma o el procedimiento de algo. Entonces, claro, tiene que ser como how do I do it? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Pero también, ojo, significa en qué estado está algo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo estás tú? How are you? ¿Sí? Después acá tenemos el which, que sería de opción. ¿Ya? Entonces acá podríamos decir which is the man's toilet. ¿Cuál es el baño de los hombres? ¿Sí? Which one le agregaría yo, ¿cierto? Which one is it? ¿Cuál es? ¿Sí? Acá whom, ¿a quién? Whom do you seek? ¿Sí? Bueno, claro, el whom se ocupa digamos, más en contextos de escritura, ¿cierto? Uno lo va a ver más en un libro que en forma hablada, pero se ocupa, ¿sí? Y el whose, ¿de quién? Entonces, claro, ¿de quién es el lápiz? Whose pencil is this? O who is this pencil? Claro, whose pencil is this? Sería, ¿cierto? Entonces acá tenemos las preguntas. La verdad que son las mismas preguntas que manejamos en todos los idiomas. Las preguntas básicas para obtener información. ¿Cierto? El qué, el cómo, el cuándo, el por qué. Y están agregadas otras que son importantes también, que se ocupan. ¿Ok? Entonces acá vamos al do y al do not. ¿Ya? Entonces acá está, bueno, el do solo tiene que ver con el verbo hacer. ¿Sí? Acuérdense el comercial de Nike que dice just do it, ¿cierto? Hazlo, dice. Just, solamente, tú haz esto. Just do it. Entonces el do es hacer. Pero también funciona como una muletilla, un auxiliar. ¿Ah? Sí, en inglés se ocupa también para armar una pregunta.
para marcar que es pregunta, ¿cierto? Entonces acá, claro, ponemos las dos opciones. Por ejemplo, yo hago mi tarea. Entonces, si se acuerdan de la primera revisión de guía, yo voy a ocupar acá, ¿cierto? Un auxiliar, un sujeto, una persona. Entonces voy a decir I, ¿sí? Y después hago el verbo hacer, do, ¿ya? I do, ¿qué? La tarea es homework. Entonces ahí voy a poner my homework. Y ahí tengo una oración bien hecha, ¿cierto? I do my homework. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Acá está, I do my homework. Acuérdense que toda idea en inglés en presente, ¿cierto? Cuando uno quiere expresar algo, parte con una persona. Entonces, si soy yo al que me refiero, soy yo el que hablo, voy a partir con I, ¿cierto? El pronombre, ¿se acuerdan? Entonces, I do my homework. Yo hago mi tarea. Si hablo de ti, tú haces tu tarea, voy a decir you do your homework. Y así, ¿sí? Esa es la idea. Lo importante en este punto es tener claro que el do significa hacer, pero también se ocupa para armar la pregunta en presente, ¿sí? Acá dice el pasado de do es did, claro, eso es para el pasado, hice, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver después, pero la idea es acá, ¿cierto? Entonces, ella, ¿sí? Hace su tarea. Entonces, cuando hablo de ella o de él o de lo que no es ni él ni ella, que es indeterminado, en este caso el it, voy a ocupar el do, pero hay que agregarle es, porque así declina el verbo, así cambia, así es nomás. Así que no hay que hacerse mucha filosofía al respecto, ¿ya? Entonces, cuando hablo de él hace su tarea, yo voy a decir he does, acá, does his homework. Entonces tenemos I do my homework. Esto se pronuncia do con U, do. Y esto se pronuncia does con una A, does. Entonces I do my homework. She o he, él o ella, o eso, it, does. ¿Cierto? ¿Sí? Hace. Y acá con el resto de los pronombres. Nosotros hacemos nuestra tarea. We do our homework. Ustedes o tú, you do your homework. Ellos, they do their homework. ¿Mm? Entonces, claro, si se dan cuenta acá, lo único que cambia es ES en el verbo cuando es he, she. Eso es así porque así evolucionó, ¿ya? Acá tenemos un cuadro en el cual se muestra cómo hacer las preguntas, ¿cierto? Y acá está el sujeto, que en el fondo es el pronombre. Entonces acá yo puedo poner I do, y el complemento es la información, ¿cierto? I do my homework, ¿sí? Eso es lo que está ahí. I do my homework. Después el sujeto, ¿cierto? Viene con I do not. Acá el not indica la negación. Se pone al lado del I do not do, ¿cierto? My homework. Acá está el ejemplo. I do not, no, ¿cierto? El do not significa no y acaba el verbo. Run fast. Yo no corro rápido, ¿cierto? Entonces, cuando quieran hacer una idea en negativo, le agregan el don't, ¿cierto? Antes del verbo principal, antes del verbo importante. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gustan las pizzas, entonces yo voy a ocupar acá el afirmativo. I like, del gustar, como en el Facebook, los like, gustar. I like pizza. Pero acá yo voy a poner en la negación la misma idea, I, pero en vez de decir like pizzas, voy a agregar entre medio ahí el don't. Entonces, I don't like pizzas. El don't es el do y el not juntos, ¿ya? Entonces acá quedaría como I don't run fast. Esa sería la idea. I don't like pizzas, ¿cierto? Y como pregunta ocupo el do, como dijimos aquí anteriormente, ¿cierto? Que auxiliar o en el fondo es una muletilla, digamos, para marcar la pregunta. Entonces acá
vamos a ocupar esto mismo. I run fast. Pero claro, como si lo planteo así, I run fast, es una afirmación, ¿cierto? Corro rápido. Entonces tengo que ponerle algo ahí para que se vea distinto y se escuche distinto para que se marque como pregunta. Entonces ahí yo le pongo el do al principio. Do I run fast? Y ahí nos queda transformado en pregunta. Entonces, ¿qué hace el do acá metido al principio? Es simplemente una bandera, un marcador de pregunta. Te marca la pregunta. Porque si no lo tengo ahí, ya no es pregunta, es una afirmación. Entonces, claro, yo digo I like pizza, me gustan las pizzas, pero quiero preguntar, quiero transformarlo en pregunta, le agrego el do al principio. Do I like pizza? Me gustan las pizzas y ahí se marca. Y eso es, ¿ya? Eso es. Entonces acá tenemos cómo afirmar, afirmación, I run fast, cómo negar I don't run fast y cómo hacer la pregunta. Do I run fast? ¿Cierto? Y ese mismo principio, este mismo principio que está acá, que se aplica a todo lo que sigue para las preguntas, afirmaciones y negaciones en inglés. ¿Ya? Acá está el pasado y el futuro. Lo vamos a revisar rápido, ¿ya? Porque la idea es hacerlo, revisar el presente, la verdad. Entonces, acá está, es la misma estructura que está acá, solo que el verbo se pone en pasado. Ahí está. Eso es todo el cambio, ¿ya? Entonces eso hay que revisarlo, ¿ya? Por ejemplo, yo corro rápido, entonces aquí vemos que el verbo cambió a ran. ¿Por qué cambió a ran? Porque así es, así cambia. Y eso es todo. Cambio el verbo que está en presente a pasado y listo, ¿ya? Entonces, I run fast, presente, I run, correr rápido. Y en pasado el run, que es correr, cambia a ran. Se abre un poco más la vocal. Run, ran. Y ahí es pasado. I ran fast yesterday, ayer. Corrí rápido ayer. Y la negación, la misma cosa. Acá dijimos que el pasado de do es did. Como ocupo el don't para negar en presente, voy a ocupar el didn't o did not, como está acá, para negar en pasado. Y listo. Y eso es todo. I didn't run fast. No corrí rápido. ¿Sí? Y acá lo mismo. Si para hacer la pregunta le agrego el do al principio, ¿cierto? Para que no me quede como afirmación, ¿sí? Acá simplemente para hacer la pregunta en pasado le agrego el do en pasado, ¿cierto? Did I run fast? Corrí rápido. Did I run fast? Corrí rápido, ¿cierto? Y esa es la estructura que se ocupa hacia abajo, ¿sí? Y acá aparece el futuro con el will, ¿sí? En el fondo, en vez de agregar do, se agrega will y queda igual. ¿Sí? La formación de oración en inglés es bastante amigable, no se van a complicar en esto, ¿ya? Es poner una palabra y sacar una palabra. Entonces acá el will me indica que es futuro. Entonces para transformar una afirmación de presente a futuro, una afirmación en presente sería I run fast. I run fast. La afirmación en futuro es I will run fast. Siempre antes del verbo principal. Siempre antes. Si es negación, I don't run fast. Si es futuro, I will run fast. Y ahí queda. Eso es. Y la negación también. Como el futuro lo marco con el will, esa es la muletilla, esa es la palabra que me indica que es futuro, lo voy a ocupar también con el not. Entonces ahí sería I will not run fast. No correré rápido. Y ahí se marca. Y la pregunta es lo mismo. En vez de poner to, que es presente, en vez de poner did, que es pasado, voy a poner will I run fast. Correré rápido, sería la idea. Y ahí está. ¿Ya? Pero claro, la idea es centrarse en presente, pero es para mostrarles que en los tiempos es la misma estructura, solo que cambia la palabra que me indica que es presente y es pasado. Y eso es todo, ¿ya?
claro, acá estamos también con los posesivos, ¿cierto? ¿Para qué ocupo los posesivos? Para mostrar que lo que sigue, la palabra que sigue o el objeto que sigue es mío. Entonces, por eso digo ¿qué? My pencil, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Mi perro, mi lápiz, ¿sí? Ahora, para cada persona, para cada pronombre, está asociado un posesivo. Entonces, para el I, yo voy a ocupar, ¿cierto? El my, ¿sí? Entonces ahí digo my pencil, pero si el lápiz es tuyo, tu lápiz, voy a decir your pencil, your wife, your friends. Si es el para ella, she, voy a ocupar su, ¿cierto? Su lápiz, su ropa, pero de ella. Acuérdense que en inglés es distinto el su para ella y el su para él. Entonces, si estamos hablando de ella, voy a ocupar her clothes, her boyfriend, ¿sí? Su ropa, su novio, su pololo, ¿cierto? Pero si ocupo el he, es él, ¿cierto? ¿Sí? El he, acuérdense de He-Man, ¿cierto? He, él. His girlfriend, his lover, ¿ya? Entonces, claro, si digo, ¿dónde está su ropa? Ahí en español el su es para todos, pero en inglés tengo que especificar de quién estoy hablando. ¿Sí? Porque, claro, ¿dónde está su ropa? Yo en español pregunté de quién, la ropa de quién. Pero en inglés no es necesario, porque si digo que la ropa es tuya, voy a decir, your clothes, tu ropa. Where is your clothes? ¿Dónde está tu ropa? Pero si me refiero a ella, where is her clothes? ¿Dónde está su ropa de ella? Pero si me refiero a él, voy a decir, where is his clothes? ¿Dónde está su ropa, pero de él? Entonces, claro, en español el su es para todos, ¿cierto? Su ropa, pero de hartas puede ser de hartas personas. Pero en inglés cada persona tiene su posesivo, ¿ya? Si estamos hablando del hueso del perro, claro, también pásale su hueso, ¿cierto? Su hueso. Pero en inglés, el su para el perro o para un objeto tiene que ser its, ¿sí? Its toy, its food, su comida, ¿cierto? Si es para nuestro, ahí ya nuestro tendría que ser our, nuestro trabajo, nuestro profesor, ¿cierto? Our. ¿Mm? Y claro, acá también el you, para ustedes, sus esposos, sus, también tiene que ser your. ¿Mm? Entonces, claro, ahí hay que tener siempre en cuenta, en todo en realidad en inglés, siempre hay que saber de quién se está hablando para poder ocupar el posesivo correcto o el verbo correcto, ¿cierto? Por eso siempre, para saber de quién está hablando, tiene que ir en la persona al principio, ¿ya? I, you, he, she, it, you, we, they, ahí están. Su, de ellos, su casa, pero claro, su casa, pero estoy hablando de la casa de ellos. Entonces ahí ocuparía el their. ¿Mm? Entonces ahí está el tema, ¿cierto? Que cada persona tiene su posesivo, ¿ya? Bien, pasemos a los ejercicios, ¿ya? Entonces, acá tenemos, bueno, estas actividades personales. Tienen que escribir 3 oraciones en presente, simple, negativo, afirmativo y pregunta. Para hacer esta idea, acuérdense de lo que hicimos acá. Esto y acá. Para responder esa pregunta, ocupen lo que está acá. El ejemplo de la pizza. I like pizza. I don't like pizza. Do I like pizza? Ahí tienen el ejercicio, ¿cierto? Afirmativo, negativo, interrogación. Lo mismo lo otro, dos oraciones en futuro, simple, ¿cierto? Futuro con el will, que es lo mismo, es la misma estructura, siempre se parte con la persona, le ponen el will, después el verbo y después el complemento, ¿sí? Y acá también, con oraciones con pasado, la misma idea, negativo, afirmativo, interrogativo, ¿ya? Acá el examen 2. Bueno, ustedes saben que tenemos que ver siempre textos. La idea es que puedan leerlos, puedan responder preguntas y entenderlos. Y yo en la guía anterior les di ideas cómo responder un texto, ¿cierto? Cómo trabajar un texto, ¿ya? Aquí está. Lo primero entonces es
la estrategia que ocupamos es darle un pantallazo al texto. Entonces vamos a mirarlo y vamos a decir ya. Mauricio y Ana, la casa en Santiago, ya. Ese siempre en un texto la primera idea es la más importante, o el primer párrafo. De qué se trata el texto siempre va a salir al principio, porque esa es una forma eficiente, ¿cierto?, de dar a entender información. Entonces, ya, esto se va a tratar, así, ya leyendo la primera línea, de que están hablando de Mauricio y de Ana, ¿sí? Son la vida de Mauricio y Ana. Entonces ahí están, ya, viven en Santiago, son 5 personas en la familia, ¿cierto? Ellos dos y tienen 3 hijos, ya, entonces tienen Mauricio y Ana y son 3 hijos. Ana es profesora y su trabajo está a 20 minutos de su casa, ¿cierto? Y acá camino al colegio, una iglesia, ¿cierto? Un kiosco, casas y un parque. Ya empezamos, ya está describiendo la ciudad, ¿cierto? Ahora Mauricio está trabajando en la casa, hace algunas cosas, ¿cierto? Ya con muebles, hay artesanos, ya, ya. La primera lectura tiene que ser así, ya, rapidita, viendo lo más importante, ya. Ya Ana está muy orgullosa. Ana llega a la casa y van al supermercado. Ya, es como la vida de Mauricio y Ana. Entonces, claro, aquí ya nos vamos a las preguntas. Ya, ¿cuánta gente son en la familia? Claro, entonces ahí ya sacamos que son 5, ¿cierto? Ya, entonces, claro, así trabajamos las preguntas. Hay que entender bien la pregunta y buscar la opción después acá. Ya una vez leído el texto, ¿cierto? De esa manera, rápido, skimming. No se pongan a traducir cada cosa que aparece acá porque no se van a perder mucho tiempo, se van a aburrir y no es la idea. Ana está orgullosa de qué? Acá decía, Ana está orgullosa del trabajo de Mauricio. ¿Ven? Está textual ahí, ¿ven? ¿Ya? Mauricio ahí decía, Mauricio trabaja con sus manos. He's a craftsman, un artesano. Ahí. ¿Ah? Entonces, ahí está. Después dice, el trabajo de Ana es primary teacher, salía también ahí. ¿Ya? Esto es práctica, chiquillo, no es para expresarse. ¿Sí? Esto, mientras más se hace, mejor. Es como cualquier otra cosa. Los muebles de la casa son acá, buscamos la información, ya como Ana es como Mauricio es craftsman, he's making handmade piece of furniture. Ya, claro, Mauricio hace el amoblado, entonces, claro, son hechos por Mauricio. Ahí está, ¿ven? Después, Mauricio y Ana son couple, ¿cierto? No puede ser husband porque los husbands son 2 maridos, hombres, ¿cierto? Entonces acá dice, Sebastián es acá está hablando de los hijos. Entonces, ya. El más joven, Mauricio dice. O sea, Sebastián, el más joven, ¿sí? Y María, ahí recalca que no. Entonces, ojo, María no. ¿Qué es lo que no es? Importante ahí, está recalcado. ¿Qué es lo que no es María? Ya. Perfecto. Acá dice que le ayuda a comprar, ¿cierto? Entonces, eso lo hace. Hermana, sí, porque hermana de Sebastián. Lo que no es un vecino, porque es la hija de la familia. La familia vive ahí está al principio, suburbs in Santiago, ¿cierto? Eso es, ahí está. Esa manera de tratar un texto, ¿ya? Para que lo revisen, ¿sí? Primero, léanlo, ¿cierto? Revísenlo, así, skimming se llama esto. Es una revisión rápida, se ve casi siempre la información importante está en las primeras líneas. Entonces aquí ya sabemos que se trata de la familia de ellos dos. Y de ahí va dando detalles, ¿cierto? Y si ya es muy largo el texto, divídalo en párrafos. Por ejemplo, un primer párrafo podría ser hasta acá, in the school, ¿sí? Después, lo van dividiendo por párrafos, ¿cierto? Y lo van trabajando, ¿sí? Acá podríamos dividirlo en 3 párrafos. De Mauricio hasta school, después now, hay marca súper fuerte que viene nueva información, now, hasta bed, y después de Ana hasta kitchen.
¿Ya? Ahí está el tema, ¿sí? Así se trabaja Entonces ya lo dividen, la información más importante al principio, y si es por párrafo, cada párrafo tiene una idea central importante, ¿sí? Ahí están. Y después las preguntas. Las preguntas es lo que requiere más cuidado porque hay que leer bien la pregunta, entenderla. ¿Cuánta gente hay en la familia? ¿Cierto? Ya entendiendo la pregunta, habiendo hecho este ejercicio acá, ya la respuesta hay que buscarla directamente en el texto. Y ahí ya no se nos complica nada. ¿Ya? Bueno, acá está entonces la guía número 2 de primer nivel. ¿Ya? Para que la revisen y manden sus dudas o cuando nos veamos la podemos resolver. Eso. Que tengan buen día. Adiós. Goodbye. Thank you.